Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Escuela IT y DesarrolloWeb.com. Hoy estamos en un evento dedicado al backend, en el cual vamos a ver tecnologías JavaScript al límite. ¿No es así, Alberto? Sí, exactamente. Hoy le toca la parte de atrás al servidor y vamos a llevarlo también al límite para ver qué nos depara en este año que ya hemos estrenado, qué nos depara la tecnología y qué selección de tecnologías y de frameworks tenemos a nuestra disposición. Sí, estaba diciendo antes de empezar la sesión que hemos dedicado los últimos meses mucho esfuerzo al frontend, ya era hora de ponernos manos a la obra del backend. Y la verdad es que, bueno, siendo JavaScript, pues nos va a ser, debe ser muy similar o muy fácil a todos los que ya estamos dedicados al frontend dar ese paso. Y además con una serie de tecnologías que nos has seleccionado tú, porque son las tendencias y son las que más se adaptan al mercado en estos momentos, con Ujú. lo cual, pues yo creo que tenemos todos los ingredientes para empezar una gran sesión. Muchas gracias, Alberto, todo tuyo. Vale, vale. Bueno, pues nada, lo que decíamos ahora mismo es que efectivamente le hemos dedicado más tiempo al front que al back. Bueno, esto tiene su razón de ser. Normalmente el frontend ocupa más tiempo, evoluciona más rápido, aparecen más tecnologías constantemente para front que para back. Y cuando uno selecciona una tecnología para hacer un desarrollo grande, pues espera que la parte más estable, la parte que va a durar más tiempo sea la del servidor, la parte backend, que en el fondo está menos sujeta a modas, a cambios pues a cambios tecnológicos, como pueda ser la aparición de los móviles, la aparición de las tabletas, la aparición de los smartwatches, todo eso es muy frontal. En cambio, en el lado del backend, pues oye, con que tengamos un API que responda y tal, pues casi nos vale. Entonces, cualquier esfuerzo e inversión que hagamos en el desarrollo de un servidor, casi seguro que va a sobrevivir y que va a vivir más tiempo que la que hagamos para el frontend. Por tanto, estas dos razones, una que las propias empresas o los programadores eh, buscamos cosas más estables en el lado del servidor que en el lado frontal, y al mismo tiempo que la comunidad pues está también sacando, bueno, saca muchísimas cosas en el del servidor, pero es que en el frontal es un no parar, es lo que estamos pidiendo una moratoria, por favor, que estemos no sé, hay quien decía un año, yo digo un mes sin que aparezca un framework con una versión nueva de algo para el frontal. No El, será el caso. no es el caso. Yo lo pido, pero ya sé que no va a ocurrir. En el caso del servidor, en fin, las cosas avanzan a otro ritmo. Por eso, pues se habla un poquito menos. Pero últimamente sí que se han juntado tres o cuatro cosillas que ya merece la pena que le demos una revisión y que no suponen un salto rupturista con lo que había a lo mejor en 2015, pero que sí que está bien conocer en qué punto estamos, qué hay y cómo hacer las cosas o cómo empezar un nuevo proyecto ahora mismo. En mi selección yo ya voy a anticipar que obviamente como cualquier otra está condicionada por mis gustos y por mi experiencia. No, hay herramientas que puedo defender de una manera mucho más objetiva que otra, pero en otros casos es simplemente pues, el gusto personal o las casualidades que me han llevado a conocer una herramienta y ver que me gusta. Por otro lado, también he tratado de encontrar un punto de equilibrio entre cosas que estén a la última, para eso le hemos llamado esto Back Edge y que estamos hablando del 2016, pero al mismo tiempo que sean ya usables, o sea, que no estemos tampoco con temas que, bueno, solo podrían valer dentro de unos meses o dentro de un año o que quizá estén muy verdes o que no haya en el mercado pues ni conocimiento ni herramientas. Si en algún caso estamos ahí un poquito al límite, yo os lo diré. Os diré, bueno, pues esta tecnología promete, está cocinándose aún, pero promete mucho y merece la pena. Y en otros casos os diré, pues esta ya lleva unos años, casi nada lleva unos años en esto, pero bueno, ya lleva un tiempo estable y merece la pena continuar con ella porque aún no ha aparecido un competidor que le gane. Entonces nos moveremos en estos dos parámetros. Por un lado, entre lo estable y lo que promete, y por otro, entre cosas que objetivamente, pues digamos que compiten y ganan a cualquier otro rival y otras que son a lo mejor pues, más subjetivas. En esto ya me conocéis, yo de cada tecnología que hablo, pues siempre
la defiendo apasionadamente, pero entiendo completamente las posturas rivales o los competidores y estoy siempre interesado en conocerlos, ¿no? Porque desde luego tenemos que huir de las guerras de religión tecnológica y empezar a coger lo mejor de cada casa, lo mejor de cada framework e ideas de todas partes. Bueno, y con esta introducción previa, pues vamos a ver de qué hablaremos en este 2016. Bien, en las soluciones que tal, un poquito lo que os estaba diciendo, hay una evolución permanente, esto es siempre sin parar y toda la vida, o sea que ya olvidaos de decir, pues elijo esta tecnología y voy a vivir con ella, ya no digo toda la vida, pero 10 años o 15 años, pues no, no. Plantéate estar aprendiendo constantemente y estar siempre a la última para ser un profesional valioso, sin bloqueos, nada de guerras de religión, nada de sectarismos. Elige lo mejor en cada momento, lo que a ti te guste más o lo que el mercado demande, pero desde luego no pongas un rechazo previo a nada. La fatiga de los frameworks y la moratoria que estábamos pidiendo también se está dando en el back, no tanto, pero también se está dando. Y por último, sin especialización, aunque tengas que tener un conocimiento global, sin especialización yo creo que hoy en día no alcanzaríamos nada, porque es tal el abanico de tecnologías que es difícil, o porque diría que es imposible conocerlas y ser bueno en todas. Y al final tenemos que ser buenos en algo, con lo cual hay que especializarse, elegir tecnologías que sean usables ya, pero con gran demanda y crecimiento a futuro, para que realmente todo esto rinda y que el esfuerzo que hacemos en aprender, pues después lo rentabilicemos. Y bueno, ¿cuál es mi apuesta? Más o menos ya os la podéis imaginar, los que me conocéis sabéis que he elegido JavaScript como lenguaje para especializarme y desarrollar la mayor parte de mis aplicaciones en este entorno porque me permite trabajar en el frontend, en el backend y en el servidor usando siempre el mismo lenguaje. Esta es una ventaja fundamental que es difícil encontrar un parangón con otros lenguajes que te lo permita y que hace que una persona pueda moverse de una capa a otra o que una misma persona esté programando en todas las capas a la vez y que no le cueste mentalmente cambiar, o que si el equipo tiene que crecer, pues sea fácil incorporar a alguien en un área y después trasladarlo a otro. En fin, es una serie de ventajas que yo creo que sí objetivamente JavaScript a día de hoy, y sobre todo hablaré mucho de ECMAScript 6, de la última versión estable y ya usable directamente de JavaScript, pues es un lenguaje maduro, un entorno maduro, muy, muy conocido, está de moda y para mí la moda en tecnología no es mala, al contrario, es un punto a favor. Después habría que demostrar que esa moda es perniciosa, pero para mí una tecnología que esté de moda, en principio es bueno, porque me garantiza que voy a encontrar mucho material acerca de esa tecnología, que va a haber mucha gente interesada en que esa tecnología vaya adelante, mejore, en fin, que sea cada vez más potente y el hecho de que JavaScript esté de moda para mí es un plus, no le quita méritos. En el caso del lado del servidor, el JavaScript ya hace tiempo que era perfectamente usable el ECMAScript 6. Hablaremos un poquitín de temas de versionado y de qué cosas tenemos en cada versión, pero el mayor problema del versionado del JavaScript está en el lado del navegador, porque digamos que tú obligarías teóricamente a que todos los navegadores de distintas casas pues vayan incorporando las funcionalidades del lenguaje. Y esto, pues ya sabéis las dificultades que conlleva y lo que hemos sufrido y aún seguimos sufriendo con algunos navegadores que prefiero no nombrar. Y en el lado del servidor, aunque esto ocurre, pues ocurre en menor medida, porque en principio el servidor teóricamente lo manejas tú, o casi siempre lo puedes manejar tú, o puedes seleccionarlo tú. Si estas cosas son verdad, pues tú puedes tener un node a la última, todos los nodes que están a partir de la versión 4 y 5, e incluso la 0.12 con ciertos parámetros, permiten trabajar con casi todas las funciones de ECMAScript 6. Por tanto, JavaScript, ECMAScript 6 es la apuesta principal a la hora de elegir el lenguaje con el que trabajar en el lado del servidor.
Esto sí que me gustaría saber cuántos de vosotros lo conocéis. No tengo ahora aquí Sí, la pantalla para ver las preguntas o si no, alguien no te puede preocupes, yo contestarlos. las Pero, respuestas ahora Miguel, continuas. Sí, sí. ¿qué dice la gente? ¿Lo conocen o no? Pues mira, de momento te digo yo que yo no lo conozco. Y ¿Tú no lo ahora, conoces? no, la verdad que no, me has Vale, pillado vale, vale. Ah, muy con los bien, pantalones muy bien, bajados. muy bien. No, dicen por Muy aquí que bien, no, no, que no, ni no. idea, ni idea. Es la primera vez que he oído de él. Vale, me Nada, alegro, por me ahora no alegro, me tenemos alegro, ni... me alegro Sí, mucho. tenemos un sí. Antonio Un Alarcón. sí. Bueno, Excelente, Antonio. Y bueno, casi todos no, no sé si me escapa algún otro sí por ahí, pero parece que nadie. ya, ya. ¿Y qué me dirían de Swagger? ¿Swagger lo conocen? No sé si lo he pronunciado muy bien, pero Swagger, así voy a decir Swagger, ¿lo conocen? Aquí un sí. Un yo sí, O sí, sea, un súper poquito más, experto, ¿no? dice Benito. Un poquito más, ¿sí? También Swagger, dice Saulo. Pues sí, ahí Ah, Swagger sí que se conoce. sí que se conoce, vale. Bien, Genial. es normal, es normal. Swagger tiene unos años más que Rummel y entonces es más conocido. Pero dicho esto, ahora os voy a decir, para los que no conocíais ninguno, de qué va esto del Rummel y por qué he puesto Rummel y no he empezado poniendo, por ejemplo, algo como REST ahí, ¿no? Ajá. Veréis, la ML os podría dar la idea de que es un lenguaje de marcas, ¿vale? Markup Language, ¿sí? Y la Sí, sí. primera R es del REST, ¿vale? Entonces esto es la definición de servicio REST utilizando un lenguaje de marcas. Bueno, ¿y esto para qué vale? Bueno, pues esto vale. Yo lo que quiero decir con esto, y que haré mucho hincapié en esta charla y en el curso demás, es las APIs como la piedra angular de los servicios del lado del servidor. Es decir, si vamos a hacer algo en un servidor, lo vamos a exponer a través de un API. El API es el user interface de los programadores cuando estamos en el backend. Entonces, es nuestro escaparate, es lo que mostramos, es cómo nos comunicamos con los demás. Es la parte más importante. Si es la parte más importante, es a la que más tiempo hay que dedicarle, más inteligencia hay que poner en ella, y yo diría incluso que es la primera que hay que hacer. ¿Qué ocurre? Que muchísimas veces empezamos a programar y simplemente los servicios van surgiendo en nuestro código. Empezamos a crear servicios web y ahí van apareciendo rutas. Si somos muy ordenados o si hemos hecho un pequeño esbozo previo, pues seguramente el árbol de enrutado pues nos quede razonablemente lógico y que sigamos bastante bien los patrones REST, pero también hay la oportunidad de liarla. ¿Tú crees que hay esa oportunidad o no, Miguel? De liarla. Sí, de tener rutas y rutas sin control y que cualquiera que quiera consultar tu API o consumir tu API, pues que tenga que pelearse contra la falta de documentación o contra un API que no es, ¿cómo diría yo?, fácilmente descubrible. Es cierto, es cierto. Eso lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, que es fácil empezar a desarrollar y luego, pues si no está documentado, Ahí está. difícil llegar a Difícil, usarlo y difícil usar llegar a alguna usarlo. última versión. Exacto. Vale. Bueno, pues entonces, yo incido aquí en Ramel. Podría haber puesto aquí API o API REST, API First, es decir, primero hacemos el API y después ya veremos. Pero incido en Ramel porque en el fondo es un lenguaje de documentación. Entonces, lo que pretendo instaurar en los equipos en los que participo es que hagamos antes el documento del API, porque eso nos va a obligar a analizar una vez más nuestra aplicación, a ver los casos de uso, a ver realmente qué es lo que tiene que hacer la aplicación. Lo vamos a definir en un lenguaje formal que nos permite crear absolutamente todo lo que se espera de un API, es decir, eh, cuáles son las URLs, cuáles son los métodos de entrada, cuáles son los de salida, qué está asegurado, qué no, qué espera recibir, qué espera devolver. Y todo ese documento tiene un triple propósito. El primero y más importante es que obliga, si lo tienes que hacer, te obliga a formalmente definir tu API.
a pensar muy bien tu API. Y eso es un valor, yo diría que incalculable, el tener una API muy bien definida a priori antes de ponerse a programar. Lo segundo, claro, es que generas una documentación que va a ser usada por todo el equipo y sobre todo si este API la van a consumir terceros o gente de fuera de tu equipo, pues es fundamental que tengan acceso a esa documentación. Entonces, todo lo generado con este lenguaje es fácilmente exportable y se puede extraer, depende de con qué versión y con qué herramientas trabajemos, pues se pueden generar páginas web al estilo del JSTOC, ¿vale? De la documentación navegable. Se pueden generar documentos en Markdown, documentos PDF, etc. Por último, la tercera ventaja, esta está cocinándose, y en esta le lleva la delantera, le lleva Swagger la delantera, es la posibilidad de que a partir del lenguaje, a partir del propio RAML, podamos generar código y entonces tengamos sincronizada la documentación con la implementación. Pero bueno, esa es la parte quizá del 2016, de lo que en este 2016 irá hacia adelante. Quedaos con que APIs, esto es la clave de alguien que haga algo en el lado del servidor y que cuanto más y mejor definida esté ese API, más y mejor documentada esté ese API, pues mejor nos irá. Mi apuesta va por RAML con respecto a Swagger porque al empezar un poquitín por detrás, quizá le haya encontrado las flaquezas a Swagger y han generado ahora sí un lenguaje muy sencillo, muy potente y que yo creo que va a enganchar. ¿Quieres que te pase alguna preguntilla? ¿Sí? Sí, nos pregunta Randolph que si esto se lleva bien con metodologías ágiles. Claro, sí, perfectamente. Es decir, lo que te va, te vamos, o yo te exhorto, te pido, es que hagas antes el documento RAML y después programas, pero ese documento no es estático, no tiene por qué ser, yo hago la definición de mi API y esto lo grabo en piedra y aquí no se mueve hasta que lo desarrollamos y acabemos de hacer el API dentro de 6 meses. No, eso no es así. Es simplemente que antes de escribir cada línea de código que implementa mi API, la voy a documentar. Es algo parecido al Test-Driven Development, es decir, hacer las pruebas antes de codificar, pues aquí sería hacer la definición y la documentación antes del código, ¿vale? No documentar lo que se programa, sino programar lo que se documenta previamente. Entonces, y es un documento que tiene que estar vivo, claro que sí. O sea que es ágil. De acuerdo. Nos pregunta Antonio si no es una redefinición de los WSDL. Claro, efectivamente. Se puede interpretar así. Las APIs REST mejoran, en cierto modo, al WSDL haciéndolo más sencillo de implementar, más fácil de empezar y haciéndolo muy abierto. La dificultad está en que no obligan al programador a documentar ni especificar absolutamente nada de cómo funciona su API. Entonces, todo esto se tiene que basar o bien en seguir un estándar como es el REST, con APIs más o menos fácilmente autodescubribles, o si no, tener que mantener una documentación aparte. Bien, entonces, sí, es verdad que es una manera de completar el REST con quizá lo que le falta, que es una exigencia que el estándar en sí no la obliga, una exigencia que nos ponemos a nosotros mismos para obligarnos a documentar las APIs. Documentarlas en un documento aparte, no documentarlas en el código, que eso, pues en fin, sí está bien, pero eso no aporta nada si no accedes al código, claro. Claro. Nos pregunta Ismael si sería fácilmente sincronizable contra repositorio de código fuente. Vale. Como esto es un índice y después hablaré un poquito más de este asunto, después os cuento un poquito más, ¿no? Para no pararnos demasiado aquí en el RAML. De acuerdo. Nos has dejado con ganas de saber más vale. a varios, pero te dejamos continuar. Por lo menos a Ya terminar sabía ese stack que tienes ahí puesto. Es controvertido este punto, ya lo sé. Bueno, no de JS, que si no. O sea, vamos a trabajar en el lado del servidor, con JavaScript, pues eso tiene que ser en Node, y las versiones, cualquiera que esté por encima de la 4, ahora ya
totalmente estables a largo plazo las de la 4, estables a corto plazo las de la 5, pero estables, ¿vale? Lo del largo y corto plazo en Node.js, en principio, a casi nadie debería volvernos muy locos, porque lo que quiere decir es que las versiones 4, que son las de largo plazo, van a ser mantenidas sobre, pues no recuerdo ahora, sobre 6 años o una cosa así. Y las de corto plazo, lo que quiere decir es que siendo estables, no son beta, son versiones estables, solo que lo que esperan es evolucionarlas hasta un punto y llegado a ese punto, esto se convertiría en la Node 6, ¿vale? Entonces, la 5 llegaría a evolucionar a la 6 y la 4 seguiría evolucionando. En principio, si uno es un poquito más amarrón, pues que elija las versiones 4, pero no sería una locura elegir las versiones 5. Si alguno tiene que mantener código que está programado, está ejecutándose en servidores que solo admiten las versiones 0, 0.12, 0.10, 0.12, pues hombre, con el parámetro Harmony permitiría utilizar la mayor parte de las bondades del ECMAScript 6, pero bueno, veréis que lo importante, lo más bueno de Node 4 es sobre todo las mejoras en velocidad, con lo cual os ruego encarecidamente que actualicéis vuestros servidores lo antes posible a versiones 4 o versiones 5. ¿Es muy traumático, nos preguntan, el cambio? No, si la máquina es tuya y está en tu mano el cambio de las versiones 0 a la 4, pues no es nada traumático. La dificultad está en que si tú tienes, porque fíjate que el código es compatible hacia atrás, es decir, si tú tienes código viejo, pongamos, te va a funcionar, ¿no? Prácticamente todo. Yo no me he encontrado con nada raro en las versiones 4. Lo que sí que ha ocurrido es que depende en qué máquina, pues si tú no tienes el control o hay algo que dependa de una versión que no se pueda actualizar de ninguna manera y tienes que convivir te tienes que quedar en la 0.12, pues oye, te tienes que quedar. Y entonces ahí es donde empieza a usarse este Harmony, o incluso también, llegados a ese punto, si no pudieras actualizar el servidor y quisieras utilizar mejoras en el lenguaje ECMAScript 6, no mejoras en velocidad intrínsecas del parseador de Node 4, sino mejoras solamente a nivel de lenguaje. Eso se podría hacer, pues como hacemos en el lado del cliente. Programamos en ECMAScript 6 y transpilamos con Babel, por ejemplo, a ECMAScript 5 para que lo entienda. Correcto. ¿Vale? Muy bien, muy bien, muy bien. Bien. Y en Mongo, que es mi elegido como base de datos que sigue siendo la reina de las documentales con JavaScript, merece mucho la pena que nos paremos a hablar de la versión 3.2, que es de la que os comentaré aquí las ventajas. Es curioso cómo las compañías eligen los nombres de versión y cómo las van actualizando y digamos que hubo un salto de la versión 2, de las versiones 2 a la versión 3.0, que fue un salto importante, no digo que no, pero a mí me parece mucho mayor lo que ha ocurrido con la versión 3.2 y sin embargo pues se ha quedado en un 3.2, cuando se merecía un 4 o un 50, porque según cómo se mire ha habido 3 o 4 cambios que después os contaré, súper interesantes y que solo han supuesto un cambio en el número menor, no en el número mayor. Bien, a saber qué nos depararán para la Mongo 4, pero la Mongo 3.2 tiene muchas y muy interesantes novedades con respecto a las anteriores. O sea que este es el pack. Este es el pack. El gran desconocido supongo que era Ramel, por supuesto JavaScript versión 6, últimas versiones de Node y últimas versiones de Mongo. ¿Qué te parece? Excelente. Hemos agregado el Ramel, con lo cual, Sí. pues mejor que mejor. ¿Qué te iba a decir, Alberto? Una pregunta que es un poco de base, pero que me ha parecido muy interesante porque seguro que no será la última persona que se la hace. Ahora no tengo el nombre por aquí, sé que me ha perdido entre el chorro de mensajes del chat que estaba apareciendo, pero te la formulo. ¿Qué diferencia hay entre programar una aplicación con una API REST
sea, la arquitectura del servidor con una API REST, o hacer una aplicación tradicional en la cual pues tu servicio o tu servidor ya te escupe HTML directamente. Bueno, vale, esto es una pregunta importante y de arquitectura es una pregunta fuerte, ¿no? Digamos que si tú vas a hacer una aplicación web tradicional, como las que se estaban haciendo con PHP, con SPNet, con Java y Spring o ese tipo de aplicaciones, la necesidad de tener un API no se ve tan fácilmente. Es decir, tú tienes en tu servidor algo que genera ya directamente HTML y lo que hay por debajo, aunque técnicamente es un API, no es un API expuesta hacia afuera, es un API que solo consumes tú mismo, ¿no? Bueno, la necesidad de tener un API aparece sobre todo cuando tienes que conectar otras aplicaciones. Por ejemplo, si tienes que conectar una aplicación hecha para un móvil, si tienes que conectar una aplicación que puedan hacer terceros, un proveedor, un cliente o otra empresa de tu grupo o de tu cliente, entonces tienes que comunicar una aplicación con otra. Y también, desde un tiempo a esta parte, las aplicaciones web que se balancean hacia el cliente. Efectivamente, no todas son susceptibles de balancearse hacia el cliente, pero si lo hacen, pues bien se programen con Angular, con React o con cualquiera de estos frameworks, lo que necesitan es un API con la que comunicarse y a la que consumir. Entonces ya te he dado unas cuantas casos de uso donde el API es imprescindible, ¿no? Aplicaciones web balanceadas al cliente, aplicaciones móviles o integración con terceros. Yo Quizás habría diría, que matizar en la parte de balanceado al cliente, explicarlo con 2 o 3 palabritas más, es decir, que utilizar frameworks avanzados para muchas partes del proceso y la lógica de negocio te la llevas y la procesas dentro del cliente, y el servidor pues lo dejas un poco más libre de todo lo que es la presentación, ¿no? sí, tú lo has dicho, simplemente sacarle trabajo al servidor, llevárselo a los múltiples clientes que tengas y esos trabajos pues son la interpolación de datos en el HTML, que eso es un trabajo perfectamente posible para hacer en los navegadores, y el enrutado, que también lo pueden hacer los navegadores. Entonces, pues yo qué sé, pues eso, Angular, Backbone, Ember, React, todos estos te ayudan a hacer esa parte del lado del cliente, pero necesitan un API para comunicar los datos. Pues Claro, yo quería decir que incluso las aplicaciones, digamos que el HTML se sirva desde el lado del servidor de manera, digamos, tradicional, ¿no? Aún en esos casos, el arquitecturizar la aplicación teniendo por detrás una capa API te permite organizar muy bien el código de forma que tus capas se comunican a través de una interfaz, de un contrato que haces tú contigo mismo, ya lo sé, y que se ejecuta seguramente en la misma máquina, pero que las capas lógicas de tu código se comunican unas con otras a través de un contrato bien definido. Y esto a la larga en proyectos grandes o en proyectos donde hay múltiples programadores es un valor incalculable que yo creo que no lo podemos, aunque no sea necesario técnicamente disponer de un API, yo creo que es muy bueno para grandes proyectos que sí que dispongamos de ese API. Por eso, claro. vuelvo a decirlo, es que esto está aquí arriba. Para mí es crucial Sí, tener además es un una tema API que nos bien podríamos definida. pasar, disculpa, que nos podía pasar pues a lo mejor una hora hablando de las bondades del desarrollo sobre un API, no es el tema de hoy, pero sí que es No. verdad bueno, la parte que tú has dicho, la parte del front tiene un tiempo de vida menor, y si la parte del back la haces que te responda con un API, pues en cualquier caso, si te cambia la librería, si te cambian tal o el paradigma de desarrollo, o si mañana quieres hacer una aplicación, o sea, la escalabilidad es mucho mayor y te facilita la reutilización de todo lo que es la lógica de negocio que has implementado del lado del servidor, para que tu proyecto pues tenga un tiempo de vida, por lo menos la parte del servidor tenga un tiempo de vida de verdad mucho más amplio y mucha mayor versatilidad. Bueno, Sí, hay una yo... preguntilla. Ah, sí, sí. perdona. Claro, que si yo tuviese que decir una palabra para backend y año 2016, sería API REST. O sea, no me planteo en el año 2016 que alguien cree un servidor que no tenga un API y que ese API no fuese REST. Esto último podría ser matizable, pero
desde luego mi apuesta sería un API REST. Y definirla antes de empezar a programar. RAML antes que JavaScript. Bien, de acuerdo. ¿Qué te iba a decir? David nos pregunta que echan falta algún framework en esta pila. Ya, pues bueno, después hacia el final hay un apartado en donde pongo alternativas y tal, y hablaré de esos frameworks y también diré por qué no he elegido ninguno. Entiendo que lo he hecho en falta. Le voy a dejar con el suspense un poquito más, ¿vale? De acuerdo. Pues nada, vamos a continuar. Venga. Muy bien, pues venga, parándonos un poquito en cada una de estas partes, deciros que estamos en 2016 y aunque ahí arriba pone ES6, que es lo mismo que ES 2015, a ver, que esto no es un trabalenguas. ES es ECMAScript, ¿vale? El estándar que define a JavaScript. Tienen la intención de ponerle un nombre anual para cada año en el que sacan una versión estable, y entonces en el año 2015 sacaron la sexta versión estable, y la gente le empezó a llamar por el número de versión en la que iban, que serían la sexta. Supongo que porque no se esperan que cumplan la realidad de ir sacando una cada año. Que en el 16 saquen otra, en el 17 saquen otra, etcétera. Porque la experiencia es que la anterior, la del ES5, era del 2009. Hay quien lo cuenta como el 2010, pero bueno, me da igual, hace muchos años que han pasado entre versión y versión. Y esto ocurría por lo que decíamos antes, es muy difícil actualizar y poner de acuerdo a alguien que no hay un solo fabricante detrás. Esto no ocurre con Java, porque Oracle, si deciden mejorar Java, lo hace y punto. Si Microsoft decide mejorar C#, lo hace y ya está. Pero JavaScript no es tan sencillo, no hay una empresa que diga, bueno, pues yo lo mejor ya se acabó. Vale, mejóralo, pero si la gente no lo implementa en los navegadores, estás fastidiado. De todas formas, como ahora todo el mundo está ya más en la idea de actualizar navegadores, de que los fabricantes de navegadores están muy por la labor de darles más potencialidad a los navegadores, pues es posible que sí que veamos lo que vemos en Java o en .NET o en cualquiera de estos, que cada año, año y medio, tampoco pasa nada, tenemos una versión nueva, ¿no? Entonces esta era muy esperada y trae muchas mejoras. No todas usables directamente en el lado del servidor, no todas, pero algunas muy, muy interesantes. Yo por mencionar cuáles son las... Los he puesto ahí en un orden y ahora que lo veo me voy a centrar en lo que está en negrita, porque si yo tuviese que decir algo que creo que ha sido un grandísimo avance en ECMAScript 6 para los desarrolladores del lado backend en Node, es la posibilidad de trabajar con promesas. Las promesas nativas ya en el lenguaje nos van a permitir vivir prácticamente sin callbacks. Y vivir sin callbacks significa no caer en el infierno o la pirámide del terror del JavaScript, donde cuando tenemos una lógica de negocio compleja que necesita hacer llamadas a servicios externos, a bases de datos, a ficheros, y todo esto se ejecuta de manera asíncrona, requiere que cada una de nuestras acciones tenga un callback. Si el resultado de ese callback de nuevo es una llamada asíncrona, volvemos a necesitar otro callback. Y si ese es otro callback. Y así sucesivamente nuestro código se va indentando, se va haciendo cada vez más difícil de leer, más difícil de testear, más difícil de entender y de programar. Eso con las promesas se minimiza muchísimo, muchísimo. Y si queremos dar un paso más, incluso con una tecnología llamada Generators, con ese asterisco no lo he puesto para marcar nada, sino que forma parte de la sintaxis, estos generadores nos van a permitir trabajar de manera síncrona, pero con una sintaxis síncrona, o lo más parecido a una sintaxis síncrona que podamos hacer, manteniendo la ventaja máxima del JavaScript, del Node en el lado del servidor, que es el asincronismo. Entonces, si yo tuviese que quedarme con una sola característica, sería el de las promesas y generadores, ¿vale? Porque eso, para los programadores del lado frontend, sobre todo si estamos con frameworks como Angular y usamos la librería de recursos que trae propia, pues sí que hay claro que hay cosas asíncronas, pero hay muchísimo código no asíncrono hoy en día en una aplicación hecha con Angular. Hay muchísimo código
muchísimas cosas declarativas en el HTML, muchísimas llamadas que se autorresuelven con promesas internas, usando $source, por ejemplo. En fin, hay asincronismo, pero no tanto. En el servidor es todo asíncrono, prácticamente todo asíncrono, porque si tú llamas a un servidor será para que haga algo realmente costoso, como es almacenar datos en una base de datos, consultar un fichero, consultar a un servidor externo, hacer de proxy, en fin. Cualquier tipo de tarea gorda la llevarás al servidor, será costosa y por tanto conviene aprovecharse del asincronismo que nos da el JavaScript en Node. Pero ese asincronismo es complicado de programar. Con las promesas se reduce la complicación muchísimo. Luego, promesas y generadores. Más azúcar sintáctico que nos ha venido por ahí para que nos sea más dulce la programación. Pues hombre, la posibilidad de utilizar, además del conocido var, pues ahora aparecen let y const para declarar variables. Bien, tiene ciertas ventajas, el scope dentro de un bloque para que no haya variables privadas o globales, sino que puedan ir generándose en distintos ambientes. Esto permite evitar el famoso y feo línea de código del this igual a that, guión bajo this igual a no sé qué. Bueno, todo este tipo de cosas se resuelve con el nuevo ámbito de ECMAScript 6 y que en el lado del servidor se le saca mucho partido. También a las arrow functions, las funciones declaradas con flecha, que esto lo que viene es a eliminarnos, pues yo qué sé, 4 o 5 caracteres por cada función, que al final pues se nota, ¿no? Pero eso es interesante, sobre todo si usamos muchos callbacks, pero ya os digo, es que cada vez usaremos menos callbacks, cada vez iremos más hacia promesas y hacia generadores, y esa es la clave del asunto. También las clases, mejoras en el tratamiento de cadenas y arrays, todo eso está muy bien, pero las promesas para un programador de lado backend es fundamental que el lenguaje ya lo tenga y no necesitemos librerías de terceros. Como cosas que he hecho en falta, que en Node aún no son posibles y que en ECMAScript 6 ya son posibles en el lado del navegador, sería el poder darle valores por defecto a los parámetros de una función. Esto parece una tontería, pero una vez que te acostumbras a usarlo, y yo lo uso mucho cuando programo el lado del cliente, pues el lado del servidor lo he hecho en falta, porque siempre tienes que andar comprobando que si no te pasan ese parámetro, darle tú un valor, y eso es una línea de código sencilla, pero que te mancha mucho el código, mientras que si lo pones en la declaración de la función está muy bien, y espero que lo podamos disfrutar dentro de nada, pero aún no es el caso. Y la desestructuración, que es un tema que, así para explicar en el aire, es un poquito complicado, pero que también se echa en falta en el lado del servidor. Todo esto que se echa en falta en el lado del servidor es si no nos queremos liar metiendo algún transpilador como Babel que nos permite programar en ECMAScript 6 con todo lo que queramos de ECMAScript 6, y lo que va a hacer es traducirlo a Node, a lo que entienda Node. No necesariamente ECMAScript 5, sino simplemente a lo que Node entienda. O sea que si quisiéramos, realmente si quisiéramos trabajar con parámetros, por defecto en funciones, desestructuración y todo eso, sería posible. Y bueno, esto es la razón fundamental por la que le digo a cualquiera, por favor, si vas a programar en el lado del servidor ahora mismo, pásate ya a hacerlo con ECMAScript 6 y empieza a utilizar promesas, porque es muy fácil, muy potente y que te va a simplificar muchísimo tu base de código. Fantástico. De momento no tengo ninguna duda así en concreto, tengo muchas dudas, pero ninguna en concreto de esta parte de ES5. Yo simplemente, ¿por qué motivo no existen todavía los params defaults, los parámetros por defecto? ¿Algún motivo en especial o No lo sé, no. Me ha sorprendido esto que Sí, has comentado? sí. Y la desestructuración, los que programáis en Node, sabéis que exportamos a través de module exports y normalmente se genera ahí un objeto y después exportamos ahí un objeto con unas funciones, ¿no? No sé si, Miguel, tú me sigues en esto que acabo de decir, de cómo se exportan funcionalidades en los módulos de Node. Sí, bueno, lo hicimos en el curso pasado, ¿no? Sí, bueno, Del con frontend. module exports exportas objetos,
¿Qué pasa? Que muchas veces esos objetos son pares de clave-valor donde la clave es el nombre de una función y el valor también es el nombre de otra función que implementas más abajo. La estructuración y desestructuración en ECMAScript 6 permite que si se dan ese tipo de paradojas de que la clave y el valor se llaman igual, que te lo puedes ahorrar. Bueno, pues eso es una chorradilla que no hay en Node. Y la verdad es que eliminaría bastantes tecleos. Una pregunta de Ismael, si S6 se encuentra estable. Sí, totalmente, totalmente. Lo único que no es, a ver, lo que se necesitan los transpiladores porque los dispositivos no lo entienden, no porque el lenguaje no sea estable. El lenguaje ya es estable y con el que se está trabajando es con el ES7. Es el que está en evolución, ¿vale? Pero el ES6 es perfectamente estable, es decir, cada función está definida y cada funcionalidad está definida y está documentada y ya está, y no va a cambiar, vaya. Y no falla, es estable en el sentido de que no cambia y que no falla. Un segundo. Perfecto. Vale, entonces, 2016, ECMAScript 6, quedaos con esto. Y también del lado del servidor. Muy bien. Seguimos. Bien, RAML REST API First. Esto es a lo que os quiero llevar. RAML me permitiría definir los servicios REST y crear el API, definir totalmente el API antes de empezar a hacer cualquier cosa, antes de empezar a implementarla, ¿vale? Y yo creo que un API hoy en día es fundamental y hacerla antes, definirla bien antes de hacer las implementaciones, sobre todo en proyectos grandes. En proyectos pequeños o que hacen 1 o 2 programadores y que se hacen en un par de meses, pues todo es más relativo, ¿no? Pero en cuanto nos pasamos de 3 o 4 programadores, 3 o 4 meses, pues yo creo que sin una base sólida de documentación y de un buen análisis previo, nada iría adelante. Bueno, pues el API First con los servicios REST y un documento RAML, pues es lo propio. Aquí os resumo más o menos la idea. La documentación al poder, pero no la documentación por aquello de tengo que documentarlo porque es lo que me pide el cliente o lo que me pide mi jefe de proyecto y después nadie se la va a leer. No, esta es una documentación que hay que leerla, es imprescindible leerla, porque si no, no sabríamos cómo crear el cliente que consuma mi API. Luego, esta es una documentación que se tiene que hacer sí o sí, y que si no se hace, lo que hay es que comunicarlo, hablar, pues te van a preguntar, te van a decir, ¿qué métodos tienes? ¿Qué servicios tienes? ¿Qué parámetros esperas? ¿Qué me vas a devolver? ¿Qué código de respuesta me vas a decir cuando algo falle? Todo eso que te lo van a preguntar, pues cuanto más lo estandarices siguiendo el patrón REST y cuanto mejor lo documentes, por ejemplo, utilizando RAML, pues menos preguntas y menos dudas va a haber. Entonces, esta es una documentación con valor añadido, ¿vale? No es una documentación que explica por qué se ha hecho algo, sino que es una documentación que explica lo que hace el sistema. Yo la trataría, y de hecho, al ser un markup language, al ser un lenguaje, pues un lenguaje de marcas y formal, digamos, le daría la consistencia de código. O sea, no es una documentación hecha en castellano, sino que es una documentación hecha en un lenguaje especial y, por tanto, le doy el valor que le doy al código. Y, por supuesto, iría en control de versiones, control de código, etc. ¿Vale? Pero bueno, centrémonos, si al final RAML no es el que os gusta, si os gusta más Swagger, si no os gusta ninguno de ellos, pues al menos que os quedéis con crear un API. Y si ese API es REST, pues mucho mejor. Si además la documentáis previamente con algo como RAML o Swagger, pues, ¿qué os diría yo? Estaríais mucho más cerca del nirvana del desarrollador de backend. En cualquier caso, REST, el conocimiento de lo que sería el estándar REST es ineludible también, porque en muchos casos no es que tú vayas a crear un servidor REST, sino que te vas a ver obligado, que te vas a ver consumiéndolo. Vas a ser un consumidor de servicios REST porque otros los hayan programado. Por lo tanto, cuanto más sepas sobre REST, mejor te irá para ti. Y saber cuándo y cuándo no debemos usar verbos, cuándo debemos usar nombres, los códigos, los recursos.
y todo ese asunto es algo que debes conocerlo de la mejor manera posible, bien seas productor o al menos como consumidor. Así que no está de más que lo conozcas, porque en 2016, pues yo qué sé, voy a decir que el 83,7% de las APIs que se hagan van a ser REST. Fíjate que al dar un dato así tan preciso no lo dudáis, ¿eh? Bien. ¿Cuál sería el workflow o cuál sería el orden en el que haríamos esto? Pues lo que os decía, primero el diseño, después la codificación y teniendo esto como un ciclo de actualización continua, por tanto, perfectamente ágil y perfectamente integrable en cualquier metodología ágil que queráis implantar en vuestro proyecto. Sobre Ramel, te paso un par de dudas, Alberto, ¿quieres? Sí. Bueno, ¿quién es el encargado o debería ser encargado de realizar esta documentación? Bueno, eso es una buena pregunta, pero es una documentación técnica, no es una documentación de análisis de negocio, ¿vale? Digamos que a partir de un diseño, yo aquí lo insinúo, ¿no? Ahora me puedo extender un poquito más. Dado un problema, deberíamos partir de unos casos de uso, de unas experiencias de usuario que se espere que resuelva nuestra aplicación, y casi siempre acabamos creando un diagrama entidad-relación que modeliza un poco el problema para ver cómo vamos a resolver esto. Pues que si son clientes, que si son facturas, que yo qué sé, lo que sea, cómo se relacionan estas entidades unas con otras. Eso, más una definición de los casos de uso, de las experiencias que se espera que solucionar el cliente, es la documentación mínima de diseño en cualquier proyecto. Bueno, pues partiendo de eso, el documento RAML, porque ese primer diseño podría estar hecho por gente, no digo que no sean del ámbito informático, pero sí podría ser un mix, o podrían ser analistas que no tengan un contacto a muy bajo nivel con el código. Sin embargo, el documento RAML empieza a ser un documento ya técnico, ¿vale? Es un documento que tiene que cumplir unos estándares, no es empiezo a escribir y ya está, sino que, en fin, tiene que ser válido, el documento se valida, tiene que ser correcto, porque después las herramientas lo que me van a permitir depende de la versión de RAML en la que estemos y depende de cómo evolucione en los próximos meses. Yo espero que muy positivamente la versión 1.0, que es la que ha salido este año, a finales de diciembre, por ahí más o menos, a partir de esta versión 1.0, que es muy reciente, pero es muy potente, que empiezan a aparecer herramientas que nos permitan generar pues documentación HTML, por supuesto, generar servicios de prueba, es decir, carcasas a las que llamar y que nos devuelvan datos de prueba sin necesidad de que haya por detrás lógica de negocio ni base de datos real, que nos permitan generar clientes, fachadas de clientes completas contra ese RAML, que después solo valen para empezar. Bueno, pues solo valen para empezar, pero si tú partes de tener ya un cliente hecho que te consume tu API, pues oye, bienvenido sea. O sea que este documento es un documento técnico. Debería estar hecho por los programadores o los diseñadores y analistas que tengan una formación técnica suficiente, ¿vale? Y por supuesto tiene que estar sujeto a actualización continua, si no, obviamente no valdrá de nada. Valdrá de ¿Y varias personas a lo mejor podrían estar realizando este documento? ¿Vale? ¿Perdón? Varias personas. Sí, sí, estoy hablando todo el rato de documento, pero la herramienta es modular, de forma que tú puedes crear un documento maestro que vaya incluyendo subdocumentos, con lo cual sería fácil que varias personas trabajen a la vez, obviamente sobre el mismo documento si lo metéis en control de código, pero incluso incorporando el trabajo de cada uno de ellos en distintos ficheros. Sí, sí. Ajá. Bueno, muy bien. Oye, nos está preguntando también por aquí si en el próximo curso que empieza este martes en Escuela IT es uno de los temas que vamos a ver. Sí, sí, sí. Sí, sí, Genial. claro. Y tengo otra serie de Veremos. preguntas porque realmente Ramel, pues es como es algo muy nuevo para muchos de nosotros, pues surgen dudas, pero es que por lo que estoy viendo en el horario, el tiempo se nos va muy rápido y hay Bueno, otra serie de tecnologías que hay que ver, o sea que... pues venga, vamos. Vamos, de esto realmente lo que me queda por deciros, pues ya lo hemos hablado un poquito, ¿vale? No de pasaos a la 4 o a la 5, la 4 desde luego está
soportada a largo plazo. Hay un incremento de velocidad muy importante con respecto a las versiones anteriores y la posibilidad de utilizar muchas de las cosas de ECMAScript 6 ya desde las versiones 4 y más cosas en las versiones 5. Si con esto no fuese suficiente con lo que ya trae, podríais programar en ECMAScript 6 a tope y transpilarlo a algo que entienda Node 4 o Node 5. Pero, desde luego, lo fundamental aquí es porque ha habido un salto en el motor que interpreta el JavaScript que lo hace más veloz. Entonces, si no hay algo que sea realmente que os lo impida, pues no hay excusas. Pasaos a Node 4 porque la sintaxis es la misma. Si lo queréis mejorar con ECMAScript 6, pues perfecto, pero podríais seguir programando exactamente igual que en Node 0.12, 0.10. Oye, No tengo mucho más que deciros sí, nos en este preguntó sentido. Roberto hace poco, que ahora viene bien que pase esta pregunta, es qué tal se comporta Node con cantidades ingentes de datos. Sí, bien, bien. O sea, yo creo que es donde más brilla. O sea, brilla en dos aspectos Node. Uno es la cantidad de usuarios concurrentes que puede atender por la posibilidad del trabajo asíncrono. Y en el caso de las cantidades masivas de datos que puede enviar o recibir por el tratamiento tan bueno que hace de los streams. Entonces, en ambos casos destaca y sobre el mismo sobre el mismo hardware y con la misma habilidad, claro, si uno tiene 10 años de experiencia en Java o C# y de repente se pone a programar en Node, pues no lo hará igual de bien, pero en cuanto lleve un poquito de tiempo y lo haga igual de bien, irá muy bien. Mucho mejor, diría yo. ¿Vale? Perfecto, Entonces, apuesta clarísima, Node. de acuerdo. Vale, no quiero que se nos vaya de tiempo sin hablaros de las ventajas de MongoDB 3.2, porque esto... Oye, perdón, antes de pasar, tengo una pregunta aquí de sí. compatibilidad de paquetes. ¿Qué pasa? Bueno, lo has comentado antes, que el único problema es que puede haber paquetes que no sean compatibles, pero bueno, te leo una pregunta de Ismael. Dice, ¿qué pasa con compatibilidad de paquetes de NPM que funcionan en 0.12 y que han dejado de funcionar en la mayor de la 4? Es decir, ¿están evolucionando los paquetes NPM al mismo tiempo que el lenguaje? Pues claro, ese es un problema, efectivamente. Si el software que has desarrollado depende de paquetes que por lo que sea están usando algo que que no funciona en la versión 4, pues tienes que seguir con la 0.12. Si te ves en esa circunstancia, pues bueno, pues eso es un software que tienes que mantener ahí, es una herencia tecnológica como cualquier otra, como cuando que nos ha pasado en cualquier otro lenguaje. Lo que sí que te podría decir es que a pesar de que no pudieras portar el motor y no podrías tener eso con más velocidad, sí que te puedes permitir programar en ECMAScript 6 y transpilar el código al 5 o con --harmony. Muchas de las cosas del ECMAScript 6 te van a funcionar incluso con 0.12. Cuanto más atrás te vayas en las versiones, peor va a estar soportado, ¿no? En 0.10, 0.8, pues cada vez peor. Aquí lo que habría que preguntar es hasta qué punto deberíamos confiar en una librería que no se ha actualizado en los últimos años. Ya, pero a veces si es un código heredado, un código que tú mismo programaste hace 2 o 3 años con una librería que en aquel momento te pareció la repera y que ahora no se ha actualizado y no encuentras una manera fácil de cambiarla o no tienes el tiempo, los medios, los recursos para hacerlo, pues chico, eso pasa, ¿eh? Eso pasa. De acuerdo. Venga, Pero continuamos. luego, desde luego, pasaos al 4 o al 5.0, ¿eh? Uh-huh. ¿Vale? Todo lo que hagáis nuevo debería estar en versiones 4 o 5. Mongo, venga, que quiero contaros las 3 grandes cosas que tiene con respecto a la versión 3, con la que empezamos más o menos hace un año. La versión 3 de Mongo salió hace un año y la versión 3.2 salió hace unos meses. Parece una pequeña revisión, pero realmente ha traído cosas de calado. O sea, realmente yo por eso digo que es la nueva base de datos documental. Afortunadamente no en la sintaxis, con lo cual todo lo que sabemos, si ya sabéis Mongo, pues todo lo que sepáis de Mongo os vale. Si no sabéis y queréis aprender, cualquier libro que os encontréis de las versiones 2, 3, etcétera, también os va a valer. Pero ha habido una serie de cambios importantísimos. Por ejemplo, a nivel de almacenamiento, hasta la versión
3 pues tenían una manera de almacenar los ficheros que ocupaba un espacio que iba a una velocidad y de repente, pues creo que fue por la incorporación de una empresa tercera o como sea, empezaron a utilizar un sistema de almacenamiento de los datos llamado Wired Tiger, esto es un nombre así comercial que ellos le dan a este almacenamiento, que era opcional, ahora sigue siéndolo, pero es el almacenamiento por defecto, ¿vale? Y el almacenamiento por defecto quiere decir que si tú empiezas algo de cero, te va a ir con este almacenamiento. Este almacenamiento mejora, pues multiplica por 2 la velocidad de acceso a los ficheros y reduce a la mitad el tamaño ocupado en disco, con lo cual es un salto evolutivo muy grande, ¿vale? El Wired Tiger. Y que ahora en una base de datos 3.2 que empieces de cero es el que te va a dar por defecto. No tienes que hacer nada, ¿vale? He puesto aquí memory y $1 indicando que hay una versión, no la versión community de Mongo, sino una versión enterprise, en principio sujeta a pago o con cierto tipo de mantenimiento económico, que permite también el almacenamiento en memoria. Y esto ya es la caña en cuanto a velocidad, es decir, es capaz de tener la base de datos completamente en memoria. Diréis, bueno, pero la base de datos en memoria primero tiene un coste, pues sí, efectivamente, la memoria es más cara que los discos, incluso que los discos SSD, pero si tú tienes grandes problemas de velocidad, no hay nada más rápido que la memoria, y trabajar directamente con el almacenamiento en memoria es pues fantástico. Alguno estará pensando no solo en el dinero que le cuesta la memoria, sino en la posibilidad de que eso se vaya abajo, es decir, que el servidor se apague y de repente cómo se ha almacenado eso. Bueno, obviamente esto está pensado para que este almacenamiento en memoria esté replicado en otras máquinas. Ya esas máquinas en disco o también en memoria ya no es tan importante porque en cuanto tú tengas los datos replicados, y esta réplica es prácticamente instantánea, podría sobrevivir a apagones en una máquina porque la máquina hermana tendría una copia exacta o muy reciente de los últimos datos. Entonces, en las condiciones normales, donde el 99,9% del tiempo el servidor no se te cae, todos los datos están en memoria y todos están bien. Si haces un apagado controlado, se bajan a disco y se vuelven a levantar. Si el apagado no es controlado, entonces lo que se pretende siempre es tener una copia de alguna otra manera, en alguna otra máquina o tal. Pero bueno, sea como sea, puede que no te valga para ti, pero que si lo necesitas, ahora lo tienes y antes no. Fundamental, almacenamiento en memoria. Índices. Es que he puesto aquí en índices 2 cosas. Índices siempre ha habido en Mongo. Los índices se usan igual que los índices relacionales, bien para acelerar el acceso, ¿vale? A una base de datos o bien para garantizar la unicidad, poniendo un índice único por un campo, pues que te permita que este campo sea único, ¿no? Por las claves o claves foráneas, etcétera, se podrían hacer indexar de manera única o no. Eso ya se podía hacer en las versiones originales de Mongo, pero en esta última permite hacer índices parciales dentro de una colección de forma que no todos los documentos se indexen, sino que como Mongo y cualquier base de datos documental en principio no obliga a tener un esquema, al no obligar yo puedo guardar documentos que contengan distintos campos, distintas propiedades. Bueno, pues los índices parciales permiten indexar solo los documentos que tengan ese campo y no los otros. Hasta ahora, para que la colección fuese indexable, digamos que ese campo tendría que de alguna manera estar en todos los documentos. Pues ahora con los parciales ya no. Y a la derecha aparece aquí un tema de validación que es curioso, porque esto mucha gente pensará, pero ¿validación de qué? Bueno, pues validación, en cierto modo, de un esquema. Os dejo así un segundito de pensamiento. Validación de un esquema. ¿Qué me estás contando? Porque en las bases de datos documentales, en principio, lo que se busca es no tener un esquema fijo para no perder tiempo en la validación y al mismo tiempo para garantizar la variabilidad de la información y que no nos tengamos que sujetar a un esquema previo. Bien, siendo verdad eso y manteniendo eso como cierto, en Mongo 3.2 te dicen, oye, si tú quieres de alguna manera garantizar que tus documentos cumplan un esquema de determinada manera, esto es voluntario, si tú quieres lo haces, si no, no, pues podrías generar un índice que es una evolución de los índices
que ya conocíamos, solo que en este caso pues van a decir, requiero que exista este campo, requiero que exista este otro campo, requiero que este campo sea de tipo numérico, requiero que este campo sea de tipo, pues yo qué sé, fecha y que esté entre estos dos valores. Les pones como un esquema. Entonces, todos tus documentos antes de entrar se van a comparar contra ese índice y si lo superan, entran y si no, no. Por lo cual estaríamos acercándonos un poquito, partiendo del esquema de no tener esquema, hacia algo parecido a un esquema que te pueda validar los datos a nivel de base de datos. Si no, hasta hoy esto se venía haciendo, si necesitabas validación, se venía haciendo en el lado del servidor, por ejemplo, en Node, pero claro, si esto lo hace la base de datos, mucho mejor. Y por último, y quizá lo más novedoso, es que hasta ahora en las bases de datos documentales como Node, pues no había joins. Si tú querías seleccionar un documento, pues ese documento podías seleccionarlo completo o de manera parcial, pero en una misma consulta no podrías traerte este documento y otros documentos relacionados con él. No se podía hacer. Ahora, a partir de la versión 3.2 se puede hacer algo muy parecido a lo que hacen los joins entre tablas en bases de datos relacionales a través del comando lookup dentro del framework de agregación de Mongo. Permite pues ya leer, pues yo qué sé, facturas y artículos o clientes y ventas. Realmente permite hacer algo que en principio está más pensado para las relaciones entre tablas de las bases de datos relacionales, pero que también los sistemas documentales pues tiene su utilidad. Entonces, esto es algo que nos está llevando desde las bases documentales a tener más, digamos, más funcionalidades típicas de las relacionales y también yo no he abandonado el mundo relacional completamente, sé que hay un esfuerzo muy grande porque las bases de datos relacionales tradicionales empiecen a incorporar las ventajas de las documentales, con lo cual dentro de unos años seguramente tengamos un mix y que casi todos puedan hacer de todo, pero a día de hoy las grandes novedades son nuevo sistema de almacenamiento, índices parciales y que permiten la validación de esquema y sobre todo joins entre documentos. Jolín, pues Alberto, con todo esto que nos has comentado, entran muchas ganas de ponerle manos en la masa a MongoDB en esta última versión porque tiene muchas cosas que la verdad uno echaba en falta cuando trabajaba con este tipo de bases de datos. ¿Quieres que te pase algunas preguntas, no? No, quiero que me digas por qué no le han llamado esto MongoDB 4.0. Ahí me pillas. Habrá que preguntarle a alguien que esté dentro de ese equipo. Sí, sí. Bueno, nos preguntaban por aquí que una de las cosas, qué ventajas tiene usar MongoDB frente a bases de datos como SQLite. Voy a poner aquí, esto no es la V de Victoria, ¿vale? Esta V realmente debería poder hacer una triple V, no me dan las manos para hacer una triple V. Es de velocidad, volumen y variabilidad. Si tú tienes un problema en el almacenamiento de datos de velocidad porque tienes que guardar muchos datos por segundo o responder a muchas consultas por segundo, que es un problema de velocidad. Lo podrás resolver mejor o peor, pero tienes un problema de velocidad. Si añadida ese problema de velocidad suele estar relacionados, pero no siempre, tienes un problema de volumen porque la base de datos es gigantesca, muy, muy grande, pues en los sistemas tradicionales relacionales también suelen acabar teniendo problemas o que son difíciles de tratar. Y por último, la variabilidad. Los sistemas relacionales obligan a que haya un esquema, las tablas se definen, tienen unos campos y tú no puedes inventarte un campo sobre la marcha sin haberlo creado previamente, no puedes inventarte una tabla sobre la marcha, en fin, todo eso tiene que estar muy bien fijado a priori, ¿no? Y eso hace que la variabilidad de la información pues, sea un problema. Si tienes cualquiera de esos tres problemas, o dos, o los tres, entonces las bases de datos documentales, como Mongo, es donde empiezan a resolver. Esa solución no es gratis, es a cambio de cosas que hasta hace nada pues eran infranqueables, como por ejemplo que no había joins. Pues esto ya no es verdad. Otra de las cosas que sigue echando para atrás y que yo la digo siempre que presento Mongo a cualquiera es que las transacciones no existen entre documentos, existen dentro de un mismo documento y bueno, esto lleva a una serie de
de pensamientos y de repensamientos y de replantearse cómo se guardan los datos en Mongo con respecto a las bases de datos relacionales para salvar esa falla de que no tenemos transacciones. Pero a cambio sí nos resuelven la V de velocidad, de entrada, de salida y de desarrollo, la V de volumen y la V de variabilidad. Muy bien. Antes has dicho algo que casi responde esta pregunta, pero la formulo para que quede claro. ¿Es de pago, MongoDB? No, MongoDB no es de pago. A ver, hay una serie de servicios asociados a MongoDB en su versión Enterprise que sí son de pago. Pero uno puede vivir y generar aplicaciones, no hay una limitación de tamaño, no hay una limitación de uso. La versión Community es perfectamente funcional, hace de todo. Le falta, por ejemplo, pues el tema del almacenamiento en memoria y, por ejemplo, la posibilidad de encriptar trozos de la base de datos. ¿Vale? Bien, pues hay algunas limitaciones en la versión Community como esa, pero nada más. Entonces, vamos a decirlo que no es de pago, no es de pago. Hay ciertos servicios adicionales de pago. Saulo nos comenta que la validación de esquemas es muchísimo más potente que las validaciones relacionales, puesto que permiten validaciones de contenido sobre la validación del tipo de datos. Sí, a ver, es que es una validación que va más allá de que aparezca o no aparezca un campo, sino que el campo tenga unos determinados valores, o sea, de una determinada forma, o incluso me suena, no he llegado a probarlo, que pueda pasar una función. O sea, que no solo defines que esto tenga que aparecer, sino que se ejecute una función de JavaScript para ver si esto da true o false. Con lo cual, sí, es mucho más potente, sí. Otra pregunta aquí sobre Mongo y móviles. Nos dice Mark, ¿cómo está Mongo para trabajar en móvil en modo desconexión y sincronizar cuando se recupera la conexión? Pues me pillas, porque yo no he instalado MongoDB en ningún móvil. De hecho, en caso de poder hacerlo, solo me imagino que podría ser en las plataformas Android, en la de Apple lo dudo mucho. Entonces, tal como si lo que estamos pensando es en disponer de MongoDB en local en el móvil, lo desconozco. Seguramente sea posible, pero yo lo desconozco. Si lo que estás pensando es en tener los datos en móvil y llevarlos a Mongo, traerlos y tal, hay múltiples posibilidades de mantener eso sincronizado. Eso sí es perfectamente posible. Por ejemplo, a través de una API REST que te ofrezca un servicio básico CRUD de guarda, actualiza, cambia, compara. Eso sí es posible. Pero el almacenamiento en el móvil sería en JSON o de algo parecido a JSON, pero en Mongo no lo conozco. Muy bien. Dice Ciro que está a punto de estar convencido por Mongo, pero ¿de qué volumen de datos estamos hablando para que esto de los problemas de las 3 Vs Sí, sea? pues en el volumen de datos, mira, cuando una base de datos relacional crece mucho, si el servidor pues, se te empieza a llenar, o sea que los discos ya empiezan a ser, pues, o sea, es que decir hoy que llenas un disco es prácticamente imposible, porque dirás, pero si meto no sé cuántos teras, entonces es imposible que se llene. Bueno, puede que puedas meter no sé cuántos teras, pero a fin de cuentas, al final esa base de datos va a trabajar con una cantidad enorme de información. Las bases de datos como Mongo lo que te permiten es tener esa información repartida en varios servidores. Entonces, cada uno de esos servidores, imagínate que tú tienes una necesidad de datos de 100 teras. Muy bien, pues esa necesidad no hay quien te la quite. Pues si tienes 100 máquinas que cada una de ellas maneja 1 tera, eso va a ir razonablemente mejor que si tienes una máquina que necesita manejar 100 teras, aunque tengas ese disco. Entonces, a ese nivel de volumen, la posibilidad de particionar la base de datos en máquinas distintas, pues es muy... No es que sea fácil, es que digamos que está pensado para ello.
Mongo. Mientras que en una base de datos relacional, el tenerla repartida, la misma base de datos, conceptualmente la misma, en varias máquinas, pues eso siempre genera problemas, porque o tienes réplicas o tienes, en fin, eso nunca es fácil en el relacional. Pues en ese caso, pues por ejemplo, si hay un problema de volumen que se salvaría así. O yo qué sé, pues que tengas una multinacional que tiene, o un producto en Internet que tiene accesos y clientes desde Asia, América, Europa, pues el tener eso repartido a lo largo del mundo, pero que funcione como una única base de datos lógica, aunque físicamente sean tres, pues esto también es muy sencillo, o relativamente mucho más sencillo de hacer en Mongo que en SQL o en Oracle. Que no digo que no De sea acuerdo, posible. tengo como siempre muchas preguntas sobre esto. Bueno, te paso alguna que es rápida de responder. ¿Se pueden guardar documentos PDF o imágenes? La respuesta es que la voy a hacer con otra pregunta, es si se debe. Digamos que, en principio, la restricción para guardar un documento JSON, o sea, lo que guarda Mongo son documentos JSON, con lo cual deberías poder, ese PDF tendrías que guardarlo bien como un array de bytes o como un string en base 64, lo que sea, que represente ese PDF o que represente esa imagen. Luego, técnicamente la respuesta es sí. Una limitación que te van a poner creo que es de que el documento no puede pesar, ahora no quiero caer, pero El creo que son valor, unos ¿no? 16, sí, el tamaño del documento. No puede ser mayor de 16 megas, me parece, ¿no? Ajá. Bien, eso en algún caso puede ser ya una limitación en sí mismo. Pero lo siguiente que me planteo es si es bueno o no. En principio, las bases de datos deberían guardar información que pudieras buscar dentro de ella, y un PDF, una foto, pues no es algo para buscar dentro. Yo lo trataría, esos documentos, esos PDF, los guardaría en el sistema de ficheros y en el Mongo guardaría el acceso, Claro. el enlace. Entonces, eso es mi experiencia con guardar documentos en bases de datos. Parece mejor idea de lo que al final suele ser. De acuerdo. Muy bien. Bueno, lo dicho, que tengo bastantes otras preguntillas. Si quieres te paso alguna más por aquí. Sí. Pero, pero vamos a continuar, que aún Vamos a continuar tengo porque preguntas también para el final. vamos justos de tiempo y a lo mejor alguna de esas preguntas se resuelve por aquí. Muy bien. Como ya vamos muy justos de tiempo, solo mencionar que dentro de las alternativas que yo he conocido y valorado en algún momento, os destaco estas que aparecen aquí en amarillo a la izquierda de la pantalla. Happy para hacer APIs con Node. Es que no lo he dicho, pero bueno, yo las APIs las hago, o todo lo que trabajo con lado del servidor con Node lo hago con Express. ¿Por qué? Porque es el más maduro, el que más gente conoce y el que está de moda en el sentido del estadístico de la moda, que es lo que más usa la gente. Happy estaría muy bien si solo fueses a hacer APIs. Si ya además quieres hacer a lo mejor algo de HTML o quieres hacer algo más, pues empieza a montar, acabas haciendo un Express, pues para eso usas Express. Lo mismo con Koa, que quizá el problema es que es muy nuevo comparado a Express. Entonces, ¿podría ser mejor? Bueno, pues podríamos discutirlo, pero la realidad es que hay menos gente que trabaje, que use cosas en Koa versus Express. Hablaban de los frameworks, pues aquí los tenéis, Sails, Flatiron, Meteor, Derby. Todos estos son frameworks, algunos de ellos como Meteor, por ejemplo, que no solo son del lado del servidor, sino que te generan código del lado del cliente. Es más, código que hace que además el cliente responda en tiempo real, lo cual, si no usas uno de estos frameworks, como Sails, como Meteor, si no usas ninguno de estos frameworks, tienes que currártelo tú, pero yo prefiero hacerlo yo. ¿Por qué? Porque si me caso con uno de estos frameworks, cada vez que entre un programador nuevo al proyecto, tiene que aprender ese framework. Cada vez que tengamos una duda, tendremos menos gente a la que preguntar. Y la verdad es que si el cliente lo permite, o si eres tú mismo, porque eres, digamos que eres el departamento de informática de una empresa, o eres una startup que está creando un proyecto, pues te puedes permitir ciertas licencias. Pero si estás en una consultora, al final estás un poco
también limitado por lo que te pidan los clientes, o bien intentas utilizar lo más estándar, lo más genérico posible para que te valga de un cliente para otro. Por eso, no rechazo, pero sí que procuro usar los frameworks lo menos posible, porque el casarme con uno de ellos después me lleva a vicios que a lo mejor no me puedo permitir en otros lados, etc. Voy a mencionar también aquí RethinkDB, que es una base de datos que la menciono a esta y no a CouchDB. Por ejemplo, CouchDB es, digamos, el gran competidor de Mongo, pero que se ha quedado un pelín por detrás. Entonces, ya no quiero decir cuál es una mejor que otra, pero la realidad es que Mongo pues está más de moda, hay más cosas para Mongo que para Couch, y eso es por lo que yo le he elegido y ya no menciono a CouchDB. Pero Rethink tiene algo que me hace mencionarla aquí y que la verdad no la he podido utilizar hasta ahora en ningún proyecto, pero le tengo ganas, le tengo ganas. Y la clave está en que es una base de datos para aplicaciones en tiempo real. Es una base de datos que permite hacer notificaciones push de los cambios que le ocurren a la base de datos. Ella es capaz de notificarle a los clientes que ha cambiado algo. Y esto es fantástico porque es llevarnos la responsabilidad de la primera notificación a la base de datos y que el servidor ya no tenga que estar haciendo pull para enterarse de si algo ha cambiado o no. Entonces, si necesitáis trabajar con datos en tiempo real, RethinkDB sería muy interesante y que tendréis que mirarlo, ¿vale? Ahora complementos, que no son alternativas. ¿Qué cosas os menciono yo aquí por las que tenemos que ir? Pues oye, pues he puesto ahí librerías como Moment, Electron, que no es tanto del lado del servidor, pero sí basado en Node para hacer aplicaciones con aplicaciones nativas para Windows, para Mac, para Linux. Fomentar los workflows más sencillos con menos herramientas, y en este sentido lo que podáis resolver solo con NPM sin necesidad de Gulp o Grunt o cualquiera de esos, pues mejor. Yo no tengo nada en contra de Gulp, simplemente que si me puedo apañar con NPM, pues ¿para qué voy a meter Gulp en la ecuación? O sea, si puedo, tiro hacia NPM y me quedo ahí. En cuanto a los editores de código, pues cada vez estoy más próximo a utilizar como editor principal y a diario Visual Studio Code. La verdad es que a estas alturas es ya un editor muy maduro, ofrece lo mismo que sus competidores. Hasta ahora yo era muy de brackets, pero a estas alturas está a la par en cuanto a funcionalidad y es mucho más rápido y más estable que brackets, siendo más joven, digamos. Es más rápido, más estable, permite trabajar con proyectos más grandes y sobre todo el IntelliSense, el autocomplete que trae de fábrica y que se le puede poner a través de los tipos definidos y de todo esto, pues le gana a brackets y a Atom. Entonces, los otros dos los mantengo ahí como alternativas. Brackets le he dedicado los últimos 3 años, pero Visual Studio Code creo que es el editor de este entorno JavaScript, es el editor pues recomendable en el año 2016. Lo dejo para el final, pero las pruebas y calidad de código ya sabéis la importancia que tienen en proyectos grandes o proyectos que vayan a vivir durante años, ¿no? Porque un proyecto, en cuanto lleva tiempo vivo, cualquier cambio suele tener efectos colaterales que si no tienes una batería de pruebas, pues te va a dar bastantes dolores de cabeza. Así que, y un código de calidad, pues no puedo... O sea, lo dejo para el final para decir que el código limpio, el código de calidad, es lo más importante. Hagas lo que hagas, hazlo bien, porque tú mismo dentro de unos meses o tus compañeros dentro de unos minutos van a sufrir tus miserias, así que hazlo de la manera más clara, más limpia y mejor que puedas, porque será bueno para ti y bueno para el equipo. Y hasta Muy bien, Alberto. aquí esta presentación. Bueno, ya veo que tienes ahí el link del curso. Vamos a comentar Sí. justamente esa parte, que está bien que lo sepan los compañeros que están aquí. Al final, todo esto que se ve de una manera bastante esquemática y bastante rápida, pues es motivo de estudio en un curso. No hay que... Sí.
y detalle y hace falta bastante más información, ejemplos. Lógicamente todo eso no da tiempo en hacer en una sesión, ni en dos, ni en tres. Y luego el profesor que se prepara este contenido, pues lógicamente hay que darle su gratificación de estar compartir toda esta información. Y al final, pues la fórmula es esa, un curso que nos permita tener un grupo reducido de estudiantes. Ese grupo reducido de estudiantes tendrán una atención personalizada y durante los cursos pues nos podemos centrar en responder todas las preguntas. Hoy, como es una sesión en abierto, pues es difícil poder responderlas. Luego tenemos algunas preguntillas que tengo también reservadas para el final, pero bueno, quien esté interesado, ya sabéis, echarle un vistazo aquí en Escuelite. Con toda la información que encontráis aquí, pues bueno, os puede servir para saber si eso no es interesante. Siendo que además, aparte de Node, S6 y NPM y Mongo, además veo que le vas a agregar también de alguna manera, habrá que encajar en el temario la parte esta del Ramel. Ramel. Sí, sí, a ver, que veréis que es muy fácil y que os lo contaré rápido y que lo vais a pillar muy bien, pero en fin, yo más que el Ramel en sí, lo que quiero es hacer hincapié en APIs y APIs REST y diseño previo a la codificación. Entonces, si eso lo aceptamos, pues ya que usemos Ramel o que usemos Swagger o que lo hagamos con un papel y un lápiz, pues ya será menos importante. De acuerdo. Muy bien, pues cualquier duda también sobre el curso, estamos disponibles no solo aquí, sino también a través del widget de contacto. Os podéis poner en contacto con nuestros compañeros, os resuelven las dudas. Estamos comenzando este martes que viene, si no me equivoco, las Sí. clases ya del curso y veremos todos estos contenidos que se han visto en esta sesión, pues bueno, de una manera mucho más detallada, en la cual pues podréis todos, Tenemos además, código, yo cualquier tengo duda, código por aquí. con código, efectivamente, Vale, así que perfecto. aquí hay código. Siempre hay Muy bien, código. claro que sí, además las clases con Alberto siempre son muy prácticas, eso lo digo por experiencia, porque todos los cursos que ha hecho con nosotros Sí. vamos mucho a ver código, al desarrollo de aplicaciones y es muy interesante porque, bueno, con esto consigues hacerte una gran idea de cómo al final vas a tener que hacer el desarrollo de tu propio proyecto, ¿no? Ujú. Lo que es Eso de es. agradecer. Bueno, eh, ¿qué versión de Node vamos a utilizar en el curso? Nos preguntan por aquí. Pues la 4 y algo que tengo instalada aquí, pero no, o sea, eso, lo interesante es que sea a partir de la 4. Muy bien. Se va a ver seguridad, autenticación. Bueno, la parte, sí, un poquitín sí, un poquitín sí. Veremos un poco de seguridad y autenticación, sí, sí, sí. De acuerdo. ¿Cuál es la Y si hay diferencia interés, entre... pues os contaría, por ejemplo, hablaremos de JWT y los JSON Web Tokens y tal, pero, a ver, también depende cómo vayamos y de por dónde vayan las preguntas. De acuerdo. Luego nos están preguntando por aquí cuál es la diferencia entre backend y backend. Backend es un término que me inventé yo. Me lo inventé con front edge y ahora lo retomo para el back edge por aquello de decir de estar al límite. El término técnico es backend, que es la parte trasera de cualquier cosa. Front-end es la parte delantera de cualquier otra cosa, sea eso lo que sea. Pues en software sería el front-end lo que se ve, el back-end lo que está por detrás. Y a mí me ha parecido que si queremos estar un poco a la última en estas tecnologías que varían mucho, pues que había que tener algo que nos hiciese pensar en ello. Y entonces, jugando un poquito con las palabras y que suenan de manera similar, pues backends es a lo que yo llamo estar a la última en las tecnologías del back-end. Muy bien. Luego antes nos han preguntado que qué conocimientos básicos deberíamos tener para poder entrar en el curso y enterarse de lo que se está hablando, lógicamente. Bueno, sería bueno que se tenga experiencia con JavaScript, es decir, que el lenguaje no sea una barrera, que conozcamos el JavaScript.
Sería bueno que se tenga experiencia en desarrollo del lado del servidor o con bases de datos de algún tipo, pues ahí ya no importa tanto de cuál vengamos, pero bueno, sí, que haber hecho algo con cualquier lenguaje de programación del lado del servidor, pues nos ayudará. O sea, conocer el lenguaje y conocer el entorno. Con eso es suficiente. De acuerdo. ¿Qué más tenemos aquí sobre el curso? No tengo mucho más, lo que son preguntas del curso. Así, mira, aquí Randolph pregunta que antes de hacer el curso quería saber qué otros tenemos para poder, para poder comenzar. Bueno, no sé en qué situación te encuentras, pero en Escuelite hemos realizado cursos de todos los niveles y y de todas las tecnologías. O sea que mejor eso me lo puedes preguntar luego más adelante o a través del mecanismo, el widget de contacto de la web y ahí te respondemos con detalle. Bien. Sí, yo quería decirles que el tema de que sea un desarrollo al límite no es al límite de la dificultad, sino es al límite de la novedad, ¿vale? Entonces, en este sentido, no es que haya que ser un crack del JavaScript para entender el curso, sí que vamos a ver el JavaScript último y sí que es necesario por lo menos leer JavaScript, o sea, que no te asuste el lenguaje, pero no es necesario que seas ya un crack del JavaScript 5 o que hayas programado en el Node 0 para que ahora Node 4 pues lo puedas entender. No es eso. Es estar al límite de la tecnología y conocer las últimas buenas prácticas y las mejores, sí, las mejores prácticas para trabajar en el 2016. El horario de las clases creo que es a las 7 de la tarde de España, si estás en España, y si no, pues para que te hagas una idea, es Siete y media, una siete y hora media. a 7:30, pues bueno, media Siete y hora media. antes de lo que ha empezado esta sesión en abierto. Esta sesión en España la hemos empezado a las Sí, 8 y luego las sí, clases del curso comienzan todas a las 7:30. sí. Luego, ECMAScript 6 nos pregunta si lo vamos a ver desde cero. Vamos a ver todo lo que es, todas las novedades aplicables en Node las vamos a ver, sí. Vamos a ver cómo montar, las nuevas maneras de montar cadenas, las funciones con Arrow, eh, cómo crear clases, cómo derivar clases, cómo trabajar con Pero eso sí, promesas. necesitas saber JavaScript porque al Sí, final no es más que pequeñas diferencias de lo que es el JavaScript tradicional, ¿no? eso es. Sí, sí, por eso he dicho que JavaScript sí que hay que saber. No hay que ser un crack, pero sí que hay que saber. Muy bien, pero más que nada para que Iván no se haga líos o confusiones, ¿no? Muy bien, nos preguntan de nuevo aquí si Ramel se va a ver en el curso. Sí, ya lo hemos comentado. Otra cosa que nos están preguntando, ¿qué tipo de aplicación se va a realizar durante el curso? Pues se va a realizar un API para ser consumida desde cualquier cosa, desde una aplicación web hecha con Angular, desde una aplicación móvil, desde una aplicación de terceros, pero básicamente vamos a tener un API, algo que podamos enviar, guardar información, recuperarla y todo esto siguiendo el estándar REST y previamente diseñándolo con Ramel. Muy bien. Vamos a ver. Las clases, si no puedes asistir a una, luego poder acceder a los vídeos. Buena pregunta, Ciro. Pues efectivamente, en Escuela IT tenemos siempre la política de eh, las clases son en directo para que tú puedas preguntar durante las clases al profesor, pero si no puedes venir porque el horario no te viene bien, porque un día estás ausentándote por cualquier asunto, lo que tenemos es un servidor donde vas a poder ver los vídeos en cualquier momento y en cualquier lugar. Y luego paralelamente los vídeos se pueden descargar, con lo cual también te los podrías llevar al televisor y hacer lo que quieras hacer con ellos. Uh-huh. Y el Se verá código una también lo aplicación. tendrán disponible. Ah, sí, el código sí de las aplicaciones, pues lógicamente presentaciones y todo eso pues se entregan también para descarga. Muy bien, vamos a ver por aquí. Diferencias entre MongoDB y Firebase, nos pregunta José, que está conmigo en el curso de Firebase. ¿Me lo preguntas a mí? Se lo respondo yo directamente. Sí.
Firebase es un servicio cloud, o sea que tú no tienes que instalarte la base de datos, no la tienes que configurar, no tienes que hacer toda una serie de cosas que tendrías que hacer cuando vas a instalar cualquier herramienta que tengas que utilizar en tu proyecto. Además, no tienes necesidad de tener un servidor donde instalas tu base de datos. Firebase, al ser cloud, tú llegas, te registras, te logueas, quiero decir, y ya estás usándolo. Con lo cual, ahí tenemos una primera diferencia. Luego, la diferencia de Firebase es que es una base de datos en tiempo real, que te ofrece los datos, igual que un poco la parte esta, otra de las alternativas que nos ponía Alberto, que sí que se parecería un poco a lo que hace Firebase. Lo que pasa es que en este caso volvemos al tema de que Firebase no lo tienes que instalar. Y luego, aparte, Firebase te ofrece una API para autenticación y para diversas cosas. Aparte, bueno, tiene otra serie de cosillas que yo hasta ahora, que me decían que Mongo existen los esquemas, pues yo no los conocía. En Firebase existen desde hace tiempo, con lo cual todo lo que es el backend te facilita mucho la labor, no tienes que tú escribir. Entonces Mongo, digamos que es una de las muchas piezas que necesitarías para poder desarrollar todo lo que te hace Firebase, ¿no? Sí, a cambio tienes por decir algo, ¿no? Utilizando lo que veremos en este curso tienes un mucho mayor control y está todo al final en tu mano, porque tú instalarás en tus servidores, en tus máquinas, en una red local privada, en una red remota, en una VPN, como tú quieras, pues un poquito como veníamos haciendo con los servicios clásicos. Es decir, aquí lo que haremos es elegir una base de datos, elegir un servidor y programar con eso. Luis nos pregunta de nuevo el tema de la seguridad sobre consultas REST. ¿Se revisará la seguridad para el acceso a las consultas REST? Sí, daré las claves que hay que hacer, cómo se debe implementar la seguridad. Haremos una implementación muy sencilla, claro, porque esto es, a fin de cuentas, para que funcione en clase, pero sí, sí. Lo veremos, lo veremos. La tónica de las clases del curso, nos pregunta Iván, con mucha carga práctica de escritura de código. Sí, bueno, si son como otros cursos de Alberto, va a ser así. Sí, 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 sí. Las clases son siempre viendo código. O sea, yo o es código que ya tengo hecho y lo voy explicando uno a uno, o voy copiando y pegando, montando el código delante de vosotros. En algún caso lo tecleo en el momento, pero no suele ser así porque eso, la realidad es que uno, aunque se sepa de memoria el código, cuando programa en directo, pues siempre hay retrasos y siempre hay pequeños tal. Entonces yo procuro tener todo el código hecho e irlo descubriendo y explicando paso a paso. Pero sí, sí, toda la clase se basa en eso. Nos pregunta Gabriel si será una aplicación CRUD. Habría que especificar que lo que se hace en la parte del backend, sí, o sea, va a haber altas, bajas modificaciones, todo eso tienes que hacerlo. Sí, sí. Y habrá ejemplos, lógicamente, pero lo que es la parte que haces en el backend no tiene nada que ver con lo que es la visualización, los formularios y todo eso. O sea que sí, ese tipo de operaciones las vas a realizar, pero las vas a realizar con los datos, no con Sí, la pero bueno, presentación. intentaremos hacer alguna operación un poco más compleja que un CRUD, ¿vale? Para que se vea cómo sería algo más complejo. Es que si no, tampoco se le ve la gracia que tienen, por ejemplo, ahora las promesas o ese tipo de cosas. Sí que es interesante que lo veremos. A ver, un curso, hay un horario, en fin, pero sí que intentaremos que se vea eso, sí. Un De CRUD y un acuerdo. poquito más que un CRUD. Bueno, el código es descargable, nos pregunta. ¿Curso va con Sí, soporte del código descargable? No sé, me imagino que sí, el código se sí, da sí, sí, para sí, descargar. sí. Sí, sí, el código No lo sé subiremos a si... GitHub y ya está. Y ahí lo podrán descargar, sí. Sí, sí. Vale. Bien, 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 bien. Bueno, Alberto, yo creo que vamos a dar por finalizada la sesión Muy bien. y luego tengo una serie de preguntas que todavía, si tienes tiempo y nos puedes atender, quería... Ahora va a ser un pelín complicado por el horario aquí, pero también, bueno, a ver si es rápido. Si no, también os decía que ya sabéis que me podéis buscar y contactar y preguntarme eh, pues a través de Twitter o que es lo más directo para que trate de responderos. Pero, dime, Miguel, a ver si son fáciles y rápidas.
Me temo que no, porque teníamos por aquí algún compañero que me estaba haciendo una serie de preguntas y Venga, además pues quería si es muy mostrarte un interesante, sí. framework. Quería mostrar que estaba haciendo un framework y quería mostrártelo para que tú le dieses su opinión, o sea que no sé. Te voy a buscar Ciro, que además es colaborador de desarrollo web. Ajá. Con nosotros cosillas y quiero tener esa deferencia si tienes un instante con él Sí, eh, sí. para, si tienes Ciro audio, le abrimos el audio y que seleccione de todas las preguntas que me ha hecho durante la charla, que es que las he ido apartando porque eran un poco complejas, a ver cuál es la que... Lo que pasa es que no me está funcionando el cacharro este. Llevo un rato con el ordenador que me está yendo a pedales y no me está Ajá. yendo a mostrar la lista de asistentes para poder abrir el audio. Bueno, mientras tanto te voy a pasar algunas de las preguntas que veo por aquí, ¿vale? Vale. Hay bueno, ¿se hablará sobre middleware en Node.js? Sí, claro, en Express, sí, sí, veremos el middleware más sencillo, o sea, digamos, cómo incrustar middleware en Express y cuáles son los más habituales. Sí, 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 sí. Muy bien. Alberto, ¿a ti te va el panel de asistentes? Es que se me ha quedado tonto el cacharro este. No consigo abrir los asistentes para buscar a Ciro y abrirle el audio. Vale, vamos a ver. Nombre, Es Ciro con C. Es que no me están ni sí, funcionando ya las respuestas ni nada. Está... sí, 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 no, yo, sí. Conectado al audio. ¿Y qué puedo hacer? Sí, simplemente le abres el micrófono dándole el clic al link del micro y ya, si él tiene micrófono, le deberíamos escuchar. Vale, activado. Ah, vale, ahora se me oye. Sí, se te Sí, oye. sí, hola, ¿qué tal, Ciro? Buenas, ¿qué tal? Muy interesante, Bien, Alberto, todo lo que estás comentando. vale, me alegro. Bueno, quería hacer unas preguntas primero generales sobre el tema de plantillas. Es decir, no sé si tú eres más partidario de renderizar lo que es el HTML en el lado del cliente o en el lado del servidor. Utilizando, por ejemplo, en el lado del cliente paquetes como, bueno, el tema de JS o utilizando las plantillas de diferentes motores de plantillas o en el lado del servidor, por ejemplo, con Jade o otro tipo de cosas. Pues en el lado del cliente. En el lado del cliente casi todo, porque realmente Estamos de acuerdo. sí, ya, a ver, solo hay un caso en el que realmente es un pelín complejo hacerlo del lado del cliente y mantener eh, un estándar alto de calidad, que sería todo lo que tenga que ver con SEO y con los motores de búsqueda, que ahí las cosas del lado del servidor aún son un pelín más sencillas de decir que del lado del cliente, pero para todo lo demás lo hago del lado del cliente. E incluso eso también. Es decir, yo creo que lo más apropiado, digamos, sería que obviamente cuando nosotros leemos el índice, el index HTML, ahí tenemos, digamos, toda la aplicación. En el caso que es una Sí, aplicación y no requiera mucho SEO, no haría falta, digamos que no haría falta renderizar plantillas desde el servidor. O sea, en el cliente claro, podríamos, directamente en el cliente podríamos recargar las vistas que tengamos y eso es. entonces obviamente el usuario le da la sensación de que está navegando por diferentes páginas cuando está la misma. Sí, 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 eso es. Es más Eso tiene rápido múltiples además. ventajas porque pues descarga el servidor de mucho trabajo y además te permite reaprovechar una buena parte del código y en algunos casos casi todo para hacer aplicaciones pues, para móviles o aplicaciones nativas. En fin, para mí es la apuesta segura. Vale, dos preguntas más y cortas. No voy a... El framework, si acaso, en el curso probablemente me apunte, quizás te comentaré algunas cosillas, pero Sí, sí. nada, más que nada por la dirección que lleva el desarrollo que estoy haciendo, porque me parece que voy en la dirección de lo que tú has estado diciendo y me ha resultado curioso. Un tema, por ejemplo, que quería comentarte que no tiene mucho que ver con el tema de frameworks, pero el tema de los WebSockets que se están desarrollando con los navegadores, a la velocidad que esto se desarrolla, ¿tú crees que podrían llegar en algún momento, es decir, no a sustituir completamente el tema de
por ejemplo, descargarse ficheros, obviamente, ¿no? Y tal, o recibir el index y tal, pero a la hora de comunicar lo que es la parte del cliente con la parte del servidor y eso que pueda permitirnos intercambiar datos muy rápidamente y aprovechar el tema de la comunicación push, ¿qué te parece? Perfecto, es que vamos hacia ahí también. Realmente, lo que pasa es que a día de hoy aún es bastante complejo. Claro. Bueno, relativamente más ¿Por la complejo diferencia programar entre con navegadores te sockets. refieres o por la implementación? Es que la programación en sí misma se hace un pelín más compleja haciéndola con sockets que haciéndola, Con una API REST, claro, sí, sí. claro, con API REST. Entonces, si el proyecto no lo requiere, si el proyecto realmente no requiere que la comunicación sea en tiempo real, digamos, pues entonces aún nos resistimos un poco a utilizarlo, pero sin duda, los WebSockets y los web workers del lado del cliente que estén haciendo trabajos en segundo plano es lo que nos va a dar un salto definitivo en la web, de manera que sea indistinguible de las aplicaciones tradicionales. Creo que eso, si hacemos soluciones backend 2017, sí o sí van a estar estas dos palabras. Claro, Web workers en los lados del cliente y WebSockets para la comunicación. Seguro. vale. Bueno, y la última era solo, bueno, lo de MongoDB me ha quedado claro, es decir, porque yo no sabía como MongoDB lo conocí hace bastante tiempo y al principio pensaba que era el tema, bueno, que claro, los tres problemas que habían estaban claros en las bases de datos relacionales, pero no conocía las últimas actualizaciones desde el punto de vista, o sea, lo que has comentado y tal, y entonces ya parece más interesante, o sea, ya tiene más que ganar MongoDB frente a lo relacional. Y lo último sería en el tema de construcción de APIs, siendo que las APIs solo van a utilizarse, es decir, la funcionalidad que tiene es ser una capa de persistencia, un contrato para capa de persistencia de modelos o de datos de lo que es la aplicación, ¿qué sentido tiene desarrollarlas cada vez desde cero? Si al fin y al cabo lo único que vamos a hacer es representar, o sea, nosotros queremos representar un modelo de datos y queremos que ese modelo de datos tenga una capa de persistencia, pero la funcionalidad siempre va a ser la misma. Es decir, vamos a tener un modelo es decir, vamos a tener, por ejemplo, 3 modelos en una aplicación o 4 o 5. Esos modelos se van a tener que guardar utilizando los diferentes verbos de HTTP y utilizando, por ejemplo, la nomenclatura de, pues si queremos recoger un modelo tenemos que utilizar un identificador, si queremos que una colección todos. A ver, Es decir, que es verdad que hay una gran... Si solo fuese para transmitir datos, digamos que es muy fácil generalizar y a través de... un paquete de Pues, Node con un directamente... paquete, sí. Claro. Realmente casi no tendríamos mucho trabajo que hacer, pero la realidad después suele ser otra y desde control de esquemas, control de seguridad, lógica de negocio compleja, llamadas a múltiples servicios para poder juntar la información que requiere el usuario. Al final hay que trabajar, hay que programar más en el lado del servidor de lo que a priori se puede plantear. O sea que sí, hay trabajo que hacer en las APIs. Menos que en el cliente, eso también es verdad. O sea, una aplicación suele llevar bastante más carga de trabajo en el cliente que en el servidor. Eso es cierto, es cierto. Vale, bueno, pues nada más, yo qué sé. Yo seguramente lo más seguro es que me apunte porque es que, bueno, he visto que como son cosillas bastante nuevas, entonces yo creo que sí. Me interesa mucho ver el tema de Mongo y lo de Red King, sobre todo porque es lo que desconozco. Pero vaya, vale, pues nada, yo encantado de que vengas y la idea es esa, de que después de este curso, aparte de que os sonen los nombres, que sepáis trabajar de manera básica con todas estas herramientas y que tengáis la base suficiente para poneros y aprender en serio y oye, ya sabéis cómo se aprende, que es programando, ¿no? Ciertamente. No sé si se me escucha todavía. Sí. Vale, se me ha quedado colgado, pero sigo vivo aquí por otra parte. Vale. Bueno, Alberto, yo ni siquiera puedo ver las preguntas ahora, no puedo tocar nada. Ya cuando tenga que cerrar la sesión, va a ser cerrarla haciendo a lo bruto, ¿no? Con la aplicación que se me ha quedado colgada. Vale, pues Gracias muchas por el gracias favor. antes de nada, perdón, Sí, antes de que me cortéis. muchas gracias a ti. Gracias. Y digo, también aprovechando, pues muchas gracias Alberto, muchas gracias a todos los que estáis por aquí
que habéis podido asistir a esta sesión en directo. También luego a la gente que la va a ver de nuevo en YouTube, que seguro que habrá un montón. No os olvidéis darle al botón de me gusta en el YouTube, que a vosotros os cuesta bien poco y a nosotros nos hace bastante felices. Y lo dicho, Alberto, nos vemos entonces el martes en Square IT, ya para comenzar con esta pila de tecnologías que resulta muy, muy interesante y nos va a traer muchas satisfacciones, seguro. Muy bien. Pues os espero. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte para todos. Vale. Y hasta el martes. Hasta luego. Hasta el martes. ¿Me haces un favor, Alberto, de cerrar tú la sesión finalizando el seminario web? En el menú de archivo, finalizar seminario web. Vale, y a ver si tengo suerte y se me descongela esto sin que tenga que salir a lo bruto. Vale, yo voy a finalizar el seminario y al mismo tiempo esto te pasaré el vídeo, ¿no? Sí, sí, en principio, bueno, yo no, a ver cómo ha salido el mío, pero en principio teníamos otra persona que me estaba haciendo la grabación, pero, o sea que en cualquier caso tu vídeo me servirá por si acaso tenemos que editar o cualquier cosa. Bueno, me yo sirve. lo dejo convirtiendo y si acaso te lo mando después, como siempre, ¿vale? Dejé de oír, no sé si es que te fuiste, Alberto. Sí, que lo voy a convertir y te lo pasaré. Ah, vale, venga, muchas gracias. Vale. Un abrazo, Venga, martes. un abrazo, nos estamos en contacto. Chao. Exacto, hasta luego, chao.